Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Buenos días, noches, tardes. Nuevamente bienvenidos al curso de redes de negocios y su ganancia. Recuerden que esta nueva modalidad de distribución sobre pues cada materia o cada asignatura es ahora, bueno, sigue siendo modular, pero con duración de un mes. Cada bloque, este bloque es el tercero correspondiente al mes de marzo. También es importante que consideren que este curso de redes de negocio y su ganancia eh, está integrado por tres unidades. Entonces, si ya consultaron la carta descriptiva o la planeación del curso, al igual que la guía de aprendizaje, se darán cuenta que en la semana uno únicamente tienen que realizar el foro académico y la evaluación diagnóstica, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta, a partir de la semana 2 del mes de marzo van a empezar con la fase uno proyecto, que es equivalente a una actividad. La tercera semana es la fase 2 proyecto, que es la siguiente actividad. Posteriormente, en la penúltima semana, que es la fase 3 proyecto, es otra actividad. Y finalmente, vamos a cerrar con el proyecto final. Recuerden que más bien en la penúltima semana, antes de cubrir el mes completo, tienen que realizar dos actividades, tanto la fase 3 proyecto, que es una actividad, como la actividad integradora final. No se les pase, por favor, que las fechas, sobre todo los horarios, porque como es una modalidad pues cortita, un poquito más cortita, pues tenemos que cerrar calificaciones también en un solo mes, ¿ok? Entonces, evítense problemas, hagan las actividades con tiempo, ¿sí? Y verán que no hay ningún problema. También les pido una disculpa por no poder activar cámara, pero la intensidad de la red donde estoy está un poquito baja, entonces no alcanza a equilibrar la cámara y la presentación. Entonces, creo que es de mayor importancia que compartamos y analicemos cada presentación desde la unidad uno hasta la unidad 3, que son las que integran este curso. ¿Ok? Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con la unidad número uno. Recuerden que este material está compartido en la plataforma eStudy en el curso correspondiente para que lo puedan visualizar. Se les va a compartir, además de la presentación en PowerPoint, este video, ¿sí? Con un link de YouTube. Y también se les va a compartir una audio cápsula en donde me gusta compartirles noticias sobre el tema. Entonces espero que les guste y sobre todo que les sea de utilidad, ¿ok? Es un curso que lo diseñé para hacerlo sencillo, ajá, hacerlo práctico y que puedan ustedes utilizarlo en la creación de estrategias y de asociaciones exitosas con, pues, socios de negocio, con sus colaboradores y, por supuesto, con sus clientes, ¿ok? Entonces vamos a empezar la unidad uno. Se titula Cálculo de la ganancia. En esta primera unidad vamos a abordar todo lo referente, por ejemplo, a aspectos económicos básicos que ustedes seguramente ya conocen y si no, no importa, vamos a recordarlos acá. Vamos a empezar con la ley de oferta y demanda. Recuerden que la oferta es la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen o que se venden en una economía a un precio establecido, que es como aquí se menciona, esta cantidad de bienes y servicios que los productores, en este caso los vendedores, están dispuestos a ofrecer, por eso se llama oferta, o a vender a un precio determinado. La demanda, por el contrario, es la cantidad de bienes y servicios que los consumidores y los clientes están dispuestos a comprar o a demandar a un precio establecido, ¿ok? Recuerden que los clientes y los compradores son distintos. Los clientes son los que generan lealtad a la empresa, a la marca, a los bienes, a los servicios, porque hacen o generan lo que es recompra, ¿ok? Y hay una relación de largo plazo con ellos, por eso son clientes. Y los compradores son aquellos que consumen el producto, obviamente lo pagan, pero pues no se mantienen con la marca o con el producto, ¿ok? No hay esa lealtad que los clientes sí generan, ¿ok? Y el equilibrio de mercado es cuando
la cantidad de oferta es igual a la que se demanda, o al revés, la cantidad que se demanda de los bienes y servicios es igual a la que se ofrece a un precio establecido, ¿ok? Esa es justamente en la curva de, si se acuerdan de sus clases de economía, específicamente microeconomía, recordarán que en la curva de oferta y demanda es cuando se hace el cruce y justamente la intersección entre estas dos curvas es a lo que se refiere el equilibrio de mercado, ¿ok? Bueno, pues esperando que hayan recordado estos aspectos básicos de economía, continuemos. Entonces, el precio, son cantidades meramente demostrativas, no equivalen a o miden el precio de algún producto, es únicamente para ejemplificar. Recuerden que el precio es muy importante para poder calcular los ingresos en una empresa, ya que va a especificar la cantidad de ganancias o ingresos que se van a generar por cada unidad vendida en un tiempo específico y se debe considerar el precio base, el precio de oferta y el precio de demanda para poder determinar el mejor y cobrarlo de esta forma a nuestro mercado. Recuerden que el concepto de mercado hace referencia a todos los consumidores y a los clientes que compran mi producto y mi servicio, ¿ok? ¿Cuáles son algunos indicadores de riesgo, también denominado riesgo país? Son aspectos del entorno o del macroentorno, hablando de macroeconomía, por ejemplo, aspectos políticos en donde se miden o se identifican indicadores determinados de pues evidentemente la estabilidad política, la probabilidad de que existan cambios o ajustes en normativas, políticas, reglamentos, legislaciones que puedan afectar la economía de mi mercado o la economía en donde vendo mis productos y servicios. Por ejemplo, si yo soy productor de aguacate, pues tendré que revisar o tendré que informarme de los aspectos del precio a nivel país, a nivel estado, en el que se están vendiendo y comprando el aguacate, ¿ok? Ese podría ser un riesgo político, porque si bien, por ejemplo, se estableciera alguna reglamentación en donde se cobrara dos veces el precio del aguacate, pues tendría yo que revisar qué estrategias empresariales diseñar para poder hacer frente a este incremento en precio establecido por el gobierno, ¿ok? Ese sería un riesgo político. Un riesgo económico, aquí tendríamos que evaluar lo que se refiere a la salud económica de un país, incluyendo aspectos como la inflación, el crecimiento económico, deuda política o deuda pública también. Y el riesgo financiero, que es básicamente enfocarnos en la estabilidad del sistema financiero o la probabilidad de que exista alguna crisis financiera. Recuerden que si llegaran a tener alguna pregunta o algún comentario, es importante que a través de la plataforma eStudy, en la sección de retroalimentaciones o en la sección del icono que parece un sobrecito de correo, ahí nos podemos comunicar o también a través de mi correo que está eh, considerado en la presentación que les preparamos, que en este caso les preparé para presentarme en el curso, para que por favor no duden en escribirme y podamos aclarar cualquier duda. ¿Sale? Ok, continuamos. La ventaja competitiva y ventaja comparativa. Sí hay una diferencia. Algunos empresarios la enfocan o la analizan desde un mismo punto, pero para hacer la clara diferenciación les quise compartir esta sencilla diapositiva para que no haya dudas. La ventaja competitiva es este aspecto que le da el beneficio a la empresa de ofrecer un producto o servicio, es decir, venderlo de forma superior a la competencia o de una forma diferencial, sustancialmente diferencial. ¿Ok? Entonces, es por ejemplo, si tú tienes un negocio de estética en donde se venden diversos servicios, ahí, por ejemplo, la ventaja competitiva es qué hace mejor tu estética con respecto a los servicios que ofreces o vendes, que es sustancialmente mejor a otra estética que está enfrente o que está a un lado. Esta es una ventaja competitiva. ¿Qué haces mejor disruptivamente en comparación a tu competencia? ¿Ok? Y la ventaja comparativa es la capacidad de una empresa para producir un bien o servicio, pero ahí sí considerando el costo, es decir, que lo produzcas de una forma o
en un costo más económico, más accesible para tu mercado, para tus socios de negocio, proveedores, distribuidores y demás. Aquí recuerden que no es lo mismo precio que costo. El costo es lo que a un productor, a un vendedor, le cuesta invertir en la fabricación o en la generación de un servicio, la fabricación de un producto o la generación de un servicio, ¿ok? Entonces, y el precio es el monto o la cantidad económica en la cual voy a ofrecer desde un contexto económico el producto o el servicio, ¿ok? Evidentemente, generando una ganancia económica. Ok, continuemos. Entonces aquí les quise compartir esta gráfica igual, meramente explicativa, no hace referencia a ningún producto o servicio, en donde se explica que el ingreso es esta cantidad de dinero que una empresa recibe por la venta de sus bienes y servicios. Ahí se pueden dar cuenta que la gráfica muestra un comportamiento en ascenso, es decir, el ingreso se va incrementando en función de el dinero que está en el eje de las Y en el tiempo que está en el eje de las X, es decir, en el eje de las abscisas y en las ordenadas al origen. Ahora, la renta o ganancia es un término ambos económicos que significan lo mismo. Por ejemplo, la ganancia representa la diferencia entre los ingresos y los costos de una empresa. Entonces, la renta también lo maneja en la economía como el ingreso. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia. Al principio de la diapositiva dije es lo mismo, entendiéndose como un beneficio económico, pero sí hay ciertos aspectos por entender que diferencian estos dos elementos económicos. ¿Cuál es el principal aspecto? Que la ganancia eh, es el resultado de la resta entre los ingresos y los costos. Si se dan cuenta, en este párrafito justamente se explica esa fórmula, vamos a pensarlo, ¿no? Entonces, repito, la ganancia es el resultado de la resta entre los ingresos y los costos. O bien, cuando yo resto a mis ingresos empresariales los costos de haber fabricado un producto, eso que me da como resultado se reconoce como ganancia. ¿Cuál es el objetivo principal de estos dos aspectos? Que la rentabilidad, ya hablando como un concepto global, beneficioso para para la empresa, eh, se podría calificar si genera valor o no. Es decir, si además de la empresa ser rentable, es capaz de hacer frente a sus deudas, reconociendo esto como liquidez, se puede decir que también está generando valor. Además, si a esto le agregan la diferenciación ante sus clientes y sus compradores, es decir, su mercado meta, también es una empresa eh, que genera un valor agregado o un valor diferencial frente a su competencia. Ahora bien, eh, ¿qué son el excedente del consumidor y el excedente del productor? Estos dos aspectos también se relacionan con elementos económicos en donde el excedente del consumidor es esta diferencia entre lo que un consumidor está dispuesto a pagar por un bien o servicio y lo que realmente paga, ¿ok? Es decir, aquí, por ejemplo, ustedes en estas fiestas decembrinas que acaban de pasar, quizá estaban planeando invertir en regalos, en cena, en posadas y demás cuestiones o pagar deudas cierta cantidad. Ese es, ese es su presupuesto, su planeación, ¿ok? Pero lo que realmente pagaron quizá fue menos o quizá fue más. Eso se conoce como excedente del consumidor. Excedente del productor es la diferencia entre el precio de un productor o que un productor recibe por un bien o servicio y el costo mínimo que está dispuesto a aceptar, ¿ok? A qué se refiere esto? Recuerden que hace un momento yo les dije, el costo no es lo mismo que el precio. El costo es lo que tiene que invertir y considerar un productor, un vendedor, para poder fabricar, para poder vender el producto en tal lugar, para poder contratar a una agencia de marketing y poder publicitar o comunicar el producto y venderlo al cliente, para poder contratar vendedores. Todo eso en los costos que tiene que incurrir el productor o el vendedor. eh, que también en muchas ocasiones no es el mismo el productor que el vendedor, pero bueno, eso lo podemos platicar después. Ahorita lo que es importante entender es este concepto de excedente del productor. Entonces, el excedente del productor es lo que cobra el productor, ¿sí? Por un bien que venda.
por ejemplo, plátanos, cuánto recibió por pues haberlos cultivado o pagado a la persona que se dedica al cultivo de plátanos y demás para luego venderlo en la central de abasto y demás. Eso que recibe, ¿sí? Lo tiene que restar todo lo que costó haber podido ofrecer o vender el plátano en la central de abasto. Eso se llama excedente del productor. ¿Cómo vamos a determinar el nivel de producción óptimo? Hay que considerar aspectos como, evidentemente, los costos de producción que se asocian con pues, la fabricación, la operación del personal, los tiempos, la fabricación, las materias primas, mano de obra, etcétera, gastos en general. También hay que considerar cuánto voy a, como empresa, a generar en ingresos por ventas, que son estas estimaciones de dinero que se van a obtener por la venta de productos o servicios. También hay que considerar mi punto de equilibrio, que es esto, es cuando los ingresos van a ser igual a mis costos. Y también tendremos que considerar el nivel de producción que va a generar la mayor diferencia entre ingresos y costos, es decir, lo que se entiende como maximización de ganancias. ¿Cuál es la relación entre ingresos, costos y ganancias? Bueno, para entender esta relación habrá que primero definir cada elemento. Los ingresos son, evidentemente, pues todos los dineros, ¿no? O el dinero que ingresa por la venta de un bien o servicio o de ambos. Los costos son los gastos necesarios para producir o adquirir los bienes o servicios. Aquí voy a hacer una aclaración personal, no es del libro ni de alguna otra fuente, es desde mi experiencia como consultora, y así se los explico a mis clientes, sobre todo cuando son pymes o cuando son pequeños negocios, en donde pues no tienen tanto bagaje financiero o estratégico para que quede más claro este elemento. Desde mi percepción, los costos es una forma de inversión a corto, mediano, largo plazo, porque aunque en un momento dado erogas dinero como empresa para cubrir ciertos costos, finalmente si se maneja una salud financiera, administrativa y estratégica en tu empresa, esos costos regresarán en forma de ganancias. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista, desde mi particular, valga el pleonasmo, punto de vista o desde mi percepción, los costos de alguna manera regresan a la empresa si se sabe administrar correctamente. En cambio, los gastos son pérdidas para la empresa, en donde evidentemente pues ya no va a haber algún retorno económico que beneficie a esta de alguna manera. Pero esa es una percepción personal. Básicamente, podrían ustedes entenderlo desde una particularidad estratégica, como lo han vivido en su ambiente laboral. Y bueno, la ganancia es esta diferencia entre los ingresos y los costos. Entonces, como ustedes lo vean, basándose en esta teoría, lo pueden aplicar. Vamos a hablar un poquito sobre las estrategias de fijación de precios. Evidentemente hay varias, pero quise presentarles estas más importantes o más utilizadas, porque además de ser las más sencillas, son las que, repito, se utilizan frecuentemente entre los empresarios de diversos tamaños a nivel estratégico. El costo más margen se calcula un porcentaje del margen de beneficio sobre el costo de producción del bien o servicio. ¿Ok? Entonces, justamente el margen significa hacia arriba o hacia abajo en general. Entonces, cuando yo calculo un beneficio extra sobre el costo de producción, utilizo este método llamado costo más margen para fijar mi precio. Es decir, para fijar el precio voy a tener que cubrir mínimo el costo que me significó haber producido tal bien o tal servicio. El valor percibido se basa en la percepción del valor que tiene el cliente por el producto o el servicio. Entonces aquí tendremos que investigar o que analizar cuál es la percepción que tiene mi cliente y mi comprador sobre el servicio o sobre el bien que le estoy vendiendo, para que con base en esa percepción, que en mercadotecnia se llama posicionamiento, yo pueda establecer un precio determinado. Y finalmente, el precio de competencia se fija el precio de venta en función de los precios de los competidores en el mercado. Es decir, sin entrar en una guerra de precios, también es otra recomendación que me atrevo a otorgar. El entrar en una guerra de precios significa tarde o temprano pérdidas para la empresa, ¿ok? Porque pues evidentemente nunca se va a llegar a el precio que el mercado pretende pagar. Entonces,
Mi recomendación es que sí pueden utilizar este precio de competencia siempre y cuando haciendo una gestión del precio, gestión entendiéndose por irlo valorando, ajustando de acuerdo a cómo se va comportando el mercado ante el cambio que ustedes como empresarios vayan haciendo en el precio con respecto a su competencia y también qué tipo de competencia, porque recuerden que hay competencia directa y competencia indirecta. La competencia directa son aquellas empresas o negocios que realizan o que fabrican los bienes y servicios lo más similar a sus procesos productivos de ustedes como sus competidores. O sea, los que hacen casi lo mismo que ustedes. Y la competencia indirecta son aquellas empresas y negocios que fabrican o producen servicios que sustituyen a los productos y servicios que ustedes como empresarios o como negocios ofrecen al mercado. Otro elemento importante por considerar en esta primera unidad es el análisis de sensibilidad. Este análisis habrá que incluir lo que son las variables que podrían afectar su rentabilidad como empresa. Por ejemplo, el visualizar, proyectar, pronosticar todos los riesgos en los cuales su negocio pudiera caer a nivel financiero, económico, estratégico y cómo van a impactar los resultados principalmente en ventas de su negocio. Los efectos de los impuestos y subsidios. Bueno, ¿qué es cada uno? Los impuestos, recuerden que aumentan los costos de producción y reducen las ganancias, lo que puede resultar en precios más altos para los consumidores y también para sus clientes. Por el contrario, los subsidios reducen los costos de producción y aumentan las ganancias, lo que puede resultar en precios más bajos para los consumidores. Entonces, pero no abusen de los subsidios, porque hay muchas empresas que caen en este tipo de circunstancias y pues terminan endeudándose y también a largo plazo afectando a su mercado. Las economías de escala y su impacto en la rentabilidad. ¿Qué es una economía de escala? Se supone que a mayor producción, tu costo de producción baja. ¿Ok? Entre más unidades de algo produzcas como empresa, tu costo de producción tiene que reducirse. Ese es el concepto de economías de escala. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los costos fijos se van a distribuir entre más unidades. Por lo tanto, va a reducir el costo por unidad y también el precio que tú estableces u ofreces a tus clientes y tus compradores. Las empresas, por otro lado, para mejorar la eficiencia, pueden optimizar sus procesos de producción, por ejemplo, invirtiendo en tecnología, capacitando a su personal y negociando mejores precios con sus proveedores. Y finalmente, el aumento de la rentabilidad se puede generar a través de la reducción de costos, aumentando la eficiencia y las empresas pueden generar mayores ganancias. ¿Qué consideraciones macroeconómicas habrá que tener en cuenta para calcular la ganancia? El crecimiento económico, la tasa de crecimiento influye de forma muy importante en la demanda tanto de productos como servicios porque impacta o afecta ingresos y ganancias. La inflación, ya saben que pues, todo el tiempo están incrementando los precios, que es justamente como se define inflación, incremento desmedido de los precios afectando costos de producción y los precios de venta, evidentemente alterando los márgenes de ganancia en las empresas. Y las tasas de interés impactan en los costos de financiamiento, influenciando la rentabilidad de las inversiones. Estas tasas de interés, se acuerdan que en las primeras diapositivas de esta presentación platicamos de aspectos políticos o riesgos políticos que habrá que considerar para establecer precios, para ir evaluando cómo se mueve la ganancia y la rentabilidad de mi empresa. A esto se refiere también, es una de las variables que consideran estos riesgos políticos. En conclusión y recomendación, eh, maestrantes, habrá que, para optimizar la ganancia, comprender elementos, todas las empresas tendrían que entender lo que es la oferta, lo que es la demanda, evidentemente qué es el precio, cómo lo pueden establecer, cuáles son algunos indicadores de riesgo, tanto país, ventajas competitivas, ventajas comparativas, ingresos, rentabilidad, excedentes, estos aspectos que seguramente muchos de ustedes manejan y conocen a la perfección. Sin embargo, hay empresarios que a pesar de justamente ser empresarios, no conocen claramente estos elementos. Entonces, siempre es importante que para diseñar estrategias que busquen optimizar la ganancia, conozcan este tipo de aspectos. También habrá que, como empresarios, elegir la mejor estrategia de precios para poder, pues, administrar este aspecto de sensibilidad, efectos de impuestos, subsidios y buscar generar o pertenecer a una economía de escala. También es importante considerar las variables
como la inflación, el tipo de cambio, tasas de interés, cálculo de la ganancia, porque pueden afectar lo que es la rentabilidad, ingresos de las empresas. Entonces, estas son las fuentes de consulta que se utilizaron en esta unidad. Espero les haya sido de utilidad y nos vemos en la unidad número 2. Gracias.